¿Ya estamos ahí? Amén. Deuteronomio capítulo 11, hermanos, vamos al versículo 21. Deuteronomio capítulo 11, versículo 21 dice: para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hemos estado aprendiendo, hermanos, acerca de lo que es doctrina, aprendiendo el propósito del ser humano al ser creado. Y ha sido de mucha bendición poder ver y comprender que el ser humano no es producto de la casualidad, que el ser humano no es producto de la equivocación. La Biblia nos hace ver que todo ser humano debajo de la tierra tiene un propósito. Eso también la Biblia nos lo hace ver desde el libro de Efesios, cuando dice que el plan de la redención estaba desde antes de la fundación del mundo. No hay equivocación, no hay ser humano que sea un error. Sabemos que Dios ha tenido y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero hemos aprendido que cuando el ser humano vive fuera de ese propósito, vaga y se pierde buscando un propósito a su vida, el cual lo hace que se desvíe del propósito original y termine distorsionando por completo lo que Dios deseaba hacer en la vida del ser humano. En la mañana aprendíamos un poco acerca de por qué Dios crea hombre y mujer. Veíamos ese propósito, esa esencia, y cómo es que Dios, a través incluso del hombre y de la mujer, muestra y es creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso, cómo se relaciona al establecer, o mejor dicho, se observa de una manera tan sublime o completa, si lo podemos decir así, al momento en que el hombre y la mujer llegan al matrimonio. Se puede ver de manera perfecta cómo Dios deseaba obrar y manifestar su carácter. Dios crea al hombre para que pueda establecer esa relación, esa comunión con el ser humano mismo, pero al mismo tiempo llegue a algo hermoso en el matrimonio. En Deuteronomio 11:21, no solamente es enfocado a lo que Dios les dice de las bendiciones, sino que la última parte, cuando dice como los días de los cielos sobre la tierra, algunos lo toman no solamente como literal, hablando de la bendición de Dios, así como son de viejos los cielos, no sé si es la expresión correcta, pero también lo hace ver como una bendición de cómo Dios gobierna los cielos y cómo Dios que está en los cielos bendecirá aquí en la tierra. La familia cumple un propósito especial que nace del propósito de ser creado el hombre. La familia no es casualidad. Está escrita o está establecida en el plan divino. Y observábamos también en la mañana qué es lo que pasa cuando nosotros salimos de ese propósito, salimos de ese plan divino. Todo se distorsiona, todo se desmorona. Por esa razón la sociedad termina fracturada, buscando propósitos a su vida que traiga satisfacción, porque fuera de Dios no se encuentra ese propósito. Y aquellos propósitos que se encuentran tarde o temprano van a sucumbir porque no son permanentes. Lo que Dios ha establecido es algo que perdurará. Y es algo que va a permanecer. Hermanos, es en la familia donde Dios buscó que su propósito permaneciera. Dios establece a la familia con el propósito de que sea ahí, en ese núcleo, donde el corazón del hombre, al crecer, pueda comprender el propósito de su vida.
Porque es en la familia donde Dios demuestra su carácter y su esencia. Mencionábamos la importancia de ser creados a imagen y semejanza de Dios, porque hombre o mujer demuestran parte del carácter de Dios. Es entonces donde los hijos al crecer pueden tener una idea del carácter de Dios a través de los padres. Ya quiero dar una clase de la mañana, pero ¿a qué quiero llegar? A que Dios formó al hombre y a la mujer con ese propósito. Que ambos son igual de importantes, pero con papeles diferentes en el plan divino de Dios. Y cuando alguno de ellos no cumple con ese propósito, no es que Dios vaya a castigar o se vaya a enojar. Lo que ocurre es que entonces no funciona. Entonces no podremos ver y entender ese propósito. Estamos en tiempos donde las familias tristemente se vuelven disfuncionales. Y se le llama disfuncional al hecho de que tal vez haya problemas, peleas, etcétera, pero la disfuncionalidad empieza desde el momento en que el hombre o la mujer no entienden el papel que deben de llevar en el hogar. Desde ahí empieza la disfuncionalidad. Porque es entonces que los hijos van a crecer con una idea errónea de lo cual es el propósito de su creación. Pero por eso, hermanos, necesitamos regresar a Dios. Por eso necesitamos conocer a Dios. Después de que el hombre se rebelara contra Dios, Dios en su infinito amor, sabiduría y soberanía quiso brindar una oportunidad al mundo para reconciliarse con Él. ¿De qué forma el ser humano podría conocer la mente y el corazón de Dios? Es a través de la familia. Si usted va a Génesis capítulo 3, después de la caída, la Biblia nos dice que Dios los viste, sacrifica 2 animalitos y viste su desnudez. Y después vemos a un Caín y Abel haciendo lo mismo. Es obvio que en esa misma cronología, Adán tuvo que haber enseñado a sus hijos el propósito del por qué hacían lo que hacían al presentar sacrificios a Jehová. Después de que Caín mata a su hermano Abel, vemos ahora, dice la Biblia, que Adán y Eva tienen otro hijo, el cual llaman Set. Y dice la Biblia que los hombres empiezan a invocar el nombre de Jehová. Es entonces donde vemos el impacto de lo que se estaba formando en ellos como familia. La familia tiene el propósito de ser una pequeña proyección del cielo sobre la tierra, donde la voluntad de Dios, su deseo, su propósito se pueda ver. Aprendíamos también que el propósito del ser humano es glorificar a Dios. El propósito de la familia es glorificar a Dios. Ese es el propósito. Que la familia pueda ser un lugar donde Dios sea exaltado y glorificado. Por esa razón, cuando usted y yo vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 18, fíjese lo que dice, 11:18 dice: por tanto, pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo 19, y las enseñaréis ¿a quiénes? A vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos que tan numerosos sobre la tierra. No se trata de inculcar una idea, religión o imponer. Se trata de entender lo que conlleva el conocer a Dios, sus mandatos y sus ordenanzas. Es como cuando, ¿verdad?, uno crece en el hogar cristiano y desde niño le enseñan el versículo donde dice: hijos, obedeced a vuestros padres.
Y muchas veces ya lo vemos, a veces a medida que vamos creciendo, como algo, una regla, un mandato que es impuesto, pero no hay algo que nutra el entender y comprender por qué. Es que Dios dice que serán numerosos tus días sobre la tierra. Pero ¿bajo qué concepto? ¿Bajo qué idea? En primer lugar, de que somos creados por Dios con un propósito. Y cuando el Hijo de Dios, cuando el ser humano cumple ese propósito, está glorificando a Dios y Dios bendice su vida. Es triste ver cuando padres pierden a sus hijos. El anhelo del corazón muchas veces es, ¿verdad?, que los hijos nunca se adelanten a los padres. Pero es importante entender que la bendición de Dios no solamente está en decir obedezco a Dios, en comprender que la familia es donde empieza la bendición, donde Dios va a obrar para que nuestras vidas le glorifiquen a Él y nuestra vida sea bendecida para dar testimonio de la bendición de Dios. Es en la familia donde el ser humano debería empezar a saber lo que Dios es. Probar su bondad, su amor, su fidelidad, conocer su carácter. La familia debería ser el primer lugar donde el ser humano tenga contacto con la esencia y el carácter de Dios. Es en la familia. Es en la familia donde deberíamos entender la fidelidad de Dios. Recuerda lo que la Biblia dice, que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Cuántas veces a lo mejor en la familia hay un sí mañana, sí tal día, sí esto, sí lo otro, y nuestro sí nunca llega? Reflejamos el carácter de Dios. Es en la familia donde deberíamos comprender el amor y el perdón de Dios, donde se debería encontrar su misericordia, su fidelidad, su justicia. No de una manera impuesta, sino de una manera que se entienda el propósito de esa esencia. Sin embargo, el mundo en conjunto con Satanás ha intentado cambiar ese concepto. Por esa razón, hoy en día, familia implica no tener un compromiso. La familia se ha reducido a pensar que solamente dos personas van a vivir en conjunto, van a tener hijos, pero en ningún momento va a haber un compromiso que los lleve a formar una familia. Porque cada quien es libre, cada quien hará lo que quiera, cada quien tomará decisiones y cada quien por su lado. La familia no se formó con ese propósito, sino para que sea el lugar donde Dios sea glorificado, donde el compromiso, el amor, la bondad, todo pueda ser enfocado y dirigido hacia las siguientes generaciones y poder levantar generaciones que honren y glorifiquen a Dios. Fue parte del propósito por el cual Dios le dijo a Noé después de que salió del arca, que sería a través de su familia, de sus generaciones. Lastimosamente no fue así. Hermanos, la familia como base de lo correcto proyectará un verdadero amor y hará ver la realidad de lo que Dios desea. Cuando el enemigo busca afectar la familia, hermanos, busca cambiar el concepto de lo correcto, de lo que es el proyecto de Dios, entonces se va a cambiar la idea del propósito de nuestra misma creación. Aprendíamos también en base a la creación del ser humano, que cuando el hombre entiende que fue creado a imagen y semejanza de Dios, con el propósito de glorificar a Dios, haciéndole valioso a Dios, y cuando el ser humano ignora eso y quita ese propósito de en medio, entonces perderá el enfoque y el valor de la vida.
Entonces se valorará más la vida tal vez de un animal o de un microorganismo en el espacio sobre la vida formándose en el vientre de una mujer. Porque se pierde el propósito de la vida de la cual fuimos creados. Dios ha dado tanto valor a su creación y principalmente al ser humano, que envió a su Hijo a morir por todos. No por unos, no por unos cuantos, no por algunos en especial, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque la creación del ser humano no es casualidad, no es un capricho, es un propósito en el plan de Dios y es valiosa. Y todo ser que nace o que aún no nace es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y dónde se aprende eso? ¿Dónde entenderíamos el propósito de nuestra vida? Es en la familia. Si no comprendemos eso, entonces lo que va a ocurrir es que se va a distorsionar el amor verdadero por simples pasiones desordenadas, cambiando la naturaleza al ser hombre con hombre y mujer con mujer. Porque no se comprende el valor y el propósito del verdadero amor. Hermanos, a razón de todo esto, Dios dejó su palabra escrita, porque el ser humano necesita guía, necesita dirección, necesita instrucciones, y la Biblia es esa carta de navegación de todos nosotros para que no nos perdamos en este mundo de maldad donde Satanás tiene potestad. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué dice? Cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero fíjese qué interesante, ¿de qué? De la gloria de Cristo, el cual ¿qué? Es la imagen de Dios. Cristo, la imagen de Dios. Usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Yo no sé si está entendiendo el por qué Pablo hace ese hincapié, por qué el Evangelio es importante. El Evangelio va mucho más allá que decir, ay, salvación, aceptar a Cristo. Esa es la parte central de lo que Dios quiere hacer con el mundo al reconciliarlo. Pero una vez reconciliando al hombre con Dios, Dios desea que pueda ser restaurada esa gloria por la cual fue creado y cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Restaurar el corazón del hombre, restaurar la familia, restaurar la vida del ser humano, comprendiendo que tiene un propósito. ¿Cómo la familia puede cumplir ese propósito? ¿Cómo la familia puede cumplir con lo que la razón por la cual fue establecida? Dios nos da la forma. Deuteronomio capítulo 12. Fíjese lo que dice, por favor. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, versículo 4, dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué empieza diciendo esto? Hablando de destruir dioses ajenos.
de derribar altares y quebrar estatuas que van en contra de Dios, dice: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y ahí levantaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios, ¿qué? Te hubiere bendecido. Quiero que entienda, hermano, hermana, cómo es que el enfoque no era únicamente que Dios levantaba un santuario y todos únicamente iban a estar presentes. El enfoque de que Dios iba a levantar un santuario en medio del pueblo de Israel, y está hablando de la tribu de Leví, si usted recuerda, donde iba a levantar ese santuario. Recordemos que el enfoque era ir y adorar a Jehová, pero no solamente era adorar o llevar el holocausto para reconciliación. Dice el versículo 7, el enfoque de todo era que ahí delante de Jehová tu Dios te alegrarías tú y tu familia en la obra de las manos de la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. ¿Cómo la familia puede cumplir ese propósito por el cual fue creada? Es que entienda que es en la familia donde va a cultivar una verdadera unión. Hermanos, es en el hogar donde tiene que haber esa unión. Y esa unión no nace únicamente de decir: ay, pasamos tiempo de calidad. No es únicamente eso. La unión tiene que ver con todo aquello que nos conecta. En la mañana hablábamos un poquito acerca de cómo Dios crea al ser humano, al hacer hombre, varón y hembra, los crea de tal manera que puedan reflejar lo que son las relaciones interpersonales. O sea, los vínculos que se generan entre dos o más personas, que refleja el carácter y la esencia de Dios Trino. Vínculos. ¿Cómo la familia va a cumplir el propósito por el cual fue establecida, que cultive la unión? ¿Dónde? En el hogar. Muchas veces nos sorprende ver tal vez que los jóvenes, los niños, desean estar más en la calle, con compañeros, con amigos, en otros lugares que en el hogar. Y no porque no se diga que se les deje salir. No estoy diciendo eso. Sino porque encuentren paz o encuentren una verdadera unión de amistad, de confianza en otros lugares antes que en su hogar. Es en el hogar donde se tiene que cultivar la unión, donde no solamente vamos a ver por ellos en lo físico, en lo emocional, sino en lo espiritual. Estamos en tiempos, hermanos, donde los hijos en las diversas familias están abandonados emocionalmente y no se diga espiritualmente. Porque déjeme decirle que decirle a nuestros hijos, busca a Dios, no es tener precisamente cuidado de ellos espiritualmente. Deuteronomio capítulo 11, versículo 19. Y las enseñaréis. ¿Qué es enseñar? ¿Que memoricen? Simplemente hablarles y ya. Dedicar tiempo. Explicar. Enseñar. Demostrar. Es que Dios no le agrada. ¿Por qué a Dios no le agrada? Es que Dios no quiere ese. ¿Por qué Dios no quiere eso? Dios desea esto. ¿Por qué Dios desea eso? Dios te va a bendecir si tú obedeces. ¿Por qué razón? Y mostramos y enseñamos el amor de Dios. Hermanos, la unidad que se va a generar en el hogar está relacionada a entender que viene con el enfoque del por qué Dios nos creó, de manera que pudiéramos desarrollar vínculos.
Y aprendíamos de eso en la mañana. La unidad que existe entre hombre y mujer y que Dios lo llama, serán una sola carne. La unión que se genera en el matrimonio generará aquellos vínculos fuertes con los hijos. En medida de que ambos, padre y madre, reflejen el propósito por el cual fueron creados y glorifiquen a Dios. ¿Sí me está siguiendo, hermano, hermana? La unidad. La unidad. La Biblia nos dice ahí en Proverbios 28, se lo quiero leer. Proverbios capítulo 28, versículo 8, dice: perdón, 28:2. 28:2. Por la rebelión de la tierra, ¿qué dice? Sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio, ¿qué? Hablando de la tierra. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. ¿Por qué dice que por la rebelión de la tierra los príncipes son muchos? Todos mandan. Todos tienen la razón. Todos establecen, todos estipulan, todos determinan lo que es bueno, lo que es malo. Cada quien está perdido. No hay unidad. Pero cuando se refiere al hombre entendido y sabio que lleva la estabilidad, es a la comprensión de lo que se enseña, de lo que se dice y cómo eso genera una unidad única y especial. No es imponer. No es callar a otros, es enseñar. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. Porque la enseñanza, la dirección, la instrucción lleva a una unidad, donde entonces ahora papá, mamá entiende por qué razón o hacemos o no hacemos. Los hijos comprenden el propósito de por qué vivimos así, no hacemos aquello. Hay una enseñanza, una instrucción que une, no una imposición de lo que tenemos que hacer. Porque tarde o temprano se cansan. Tarde o temprano, cuando tienen la oportunidad de salir y alejarse, hacen lo que bien quieren. Es triste, pero es lo que pasa en los tiempos de hoy, hermanos. Es algo que se ve mucho en las redes sociales. El mundo mismo nos ha disfrazado, haciéndonos creer que cada quien, mientras estés ahí, mientras haya tiempo de calidad, todo está bien. Pero no se trata únicamente de estar ahí. Se trata de generar una verdadera unidad. Pero pastor, yo ya proveí. Yo ya cumplí con mis deberes. Yo ya hice esto. Yo estoy aquí, yo estoy allá. No. La unidad que se genera, empezando con el matrimonio, es una unidad no solamente física, es emocional y espiritual. Por eso la Biblia dice, serán una sola carne. Y la unidad que debe de existir en el hogar, no solamente por la sangre, pero también tiene que ser emocional y espiritual. Es la unión, hermanos, que genera confianza. Y la confianza es algo que se cultiva. Porque el hecho de que estemos en el hogar no implica que exista confianza. La confianza se cultiva a través de la unidad. Y de esa manera
Existen vínculos que se fortalecen. Si tú y yo no cultivamos, hermanos, unidad para que nos lleve a la confianza, más allá de estar físicamente, no va a existir confianza. Y la que existía se puede perder. Hermanos, el propósito de la familia es glorificar a Dios a través de cómo nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos que entienden el propósito por el cual fueron creados, cumplimos ese propósito. Y se logra cultivando unión. La Biblia nos muestra que la verdadera unidad es el resultado de llevar la mente, el corazón y el espíritu a un mismo sentir, a un mismo actuar. Filipenses capítulo 2, fíjese lo que dice. Y nos pone en este ejemplo porque Jesús es el perfecto ejemplo, mostrándonos lo que Él hizo por nosotros y cómo Él mora en nosotros. Filipenses capítulo 2. Versículo 2 dice: completad mi gozo sintiendo ¿qué? Lo mismo, teniendo ¿qué? El mismo amor, unánimes ¿qué? Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Y esto mencionamos un poquito en la mañana. Cuando el ser humano no comprende la razón y el propósito de su creación, dejará de ver a otros como iguales importantes delante de Dios. Y empezaremos a ver a otros debajo, por debajo. Y no es así. Hermanos, la palabra unánimes que utiliza en Filipenses 2 habla en el griego del un similar sentimiento o un similar ánimo. Sentir lo mismo, unánimes, que haya el mismo deseo, el mismo anhelo. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿el anhelo en su corazón es el mismo que está en su esposo, en su esposa? ¿Existen sus hijos? Es algo que nos debería de poner a pensar, no por imponer, no, por la unidad que debería haber en nosotros. El anhelo y el deseo del corazón de honrar y glorificar a Dios debería ser el mismo. Quiero terminar con este punto. Efesios capítulo 6. ¿Cómo la familia va a cumplir ese propósito? Efesios capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Vamos a leer desde el 1, pero el versículo es el 4. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Ahorita no es el tema, pero ¿alguna vez se ha preguntado por qué dice es justo? ¿Por qué honrar a obedecer a los padres es justo? Después vamos a hablar de esto, pero ahorita lo va a entender un poco. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿qué? Disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo se logra que el hogar, la familia, cumpla el propósito por el cual fue creada? Es que no solamente cultive unión, esa unidad, esos vínculos fuertes, pero también tiene que cultivar comunión.
¿Qué es comunión? Sabemos y entendemos un poco, pero la comunión tiene que ver con la sinceridad nacida del corazón. Una verdadera comunión, hermanos, va a surgir en medida de que exista sinceridad. Dice la Biblia en Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. El salmista reconciliándose con Dios. La sinceridad tiene que ver con realmente abrir el corazón y poder compartir el deseo y el anhelo del corazón. Mire, cuando usted y yo nos adentramos en las Escrituras, en medida de que llegamos a Cristo y empezamos a leer, hermano, hermana, la Biblia, vamos a ver el corazón de Dios. Vamos a conocer su propósito, su voluntad. Por esa razón es importante estudiar la Biblia. Porque es ahí donde nos daremos cuenta el propósito por el cual fuimos creados y el propósito por el cual ahora somos salvos. Y ese propósito nace del corazón de Dios. Y ahora en el hogar, hermanos, que es un reflejo de la esencia y el carácter de Dios, habrá un corazón que anhele compartir con su familia el propósito de su familia. Significa abrir el corazón. Significa comunicar lo que anhela el corazón, no imponiendo, sino bajo una comunión donde todos puedan conocer y comprender lo que el corazón de cada uno carga. Donde sea un lugar donde podamos abrir nuestro corazón, donde sepamos que va a haber comunión, donde vamos a escuchar, donde vamos a apoyar, donde vamos a consolar, donde vamos a instruir, donde vamos a amonestar, pero donde vamos a ser animados, donde vamos a ser fortalecidos. Eso es comunión. ¿Por qué cree que la Biblia hace también esa alegoría con la iglesia? Que somos hermanos en Cristo, parte de la familia de Dios. Porque lo que debería de existir entre el pueblo de Dios debería ser comunión. Aquel salmo, ¿verdad?, que usted y yo conocemos muy bien, dice, cuán hermoso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos, en armonía. Yo le pregunto, cuando no hay una sinceridad de corazón, ¿existe la armonía? Por eso Pablo en Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. El mismo anhelo, el mismo enfoque, porque buscamos que como iglesia la meta o los planes, proyectos, todo lo que se proponga como iglesia sea bajo el mismo sentir, el mismo deseo, honrar y glorificar a Dios. Y en la familia no es la excepción. Todo plan, toda meta, todo tiene que estar bajo esa comunión que se genera, donde pueda haber unidad, pero al mismo tiempo pueda existir la sinceridad. Ahí en Efesios 6:4 dice, criadlos en disciplina. Y contrario a lo que nosotros tal vez conocemos a lo largo del tiempo, ¿verdad?, de nuestra cultura mexicana, disciplina no se está refiriendo a los buenos varazos. Que la Biblia dice, corrígelo con vara y no morirá. Eso es cierto, ¿verdad? Pero la palabra disciplina, aquí en el griego, significa tutoría, educación o entrenamiento. Habla de instrucción. Habla de enseñar, de mostrar. Sé que no va a ser el ejemplo perfecto, pero quiero hacer un contraste.
Y es lo que el mundo hoy en día hace. Cuando dice, criadlos en disciplina. El mundo, o mejor dicho, hoy en día, para educar animales, se les motiva con incentivos, se les enseña, se les muestra lo que deben de hacer y se les incentiva con recompensas para que hagan lo que tienen que hacer. En el hogar no es así. ¿Pero por qué estoy tomando este ejemplo? Porque el hogar, la disciplina, el entrenamiento, la enseñanza parte del mismo ejemplo de lo que anhela el corazón. Un ejemplo bien sencillo. Cuando le decimos a los hijos, busca a Dios, lee tu Biblia, ámalo, sírvele, es lo mejor. El entrenamiento, la enseñanza se refleja a través de nuestro ejemplo. Eso está en el hogar. La comunión es lo que genera. Parece que no, pero hoy en día algo que se ha minimizado es que realmente el ejemplo que nosotros compartimos en la familia es lo que impacta el corazón de las siguientes generaciones. Es como decirle a un niño, ¿verdad? Hijo, no fumes, no tomes, y con la cerveza o el cigarro en la mano. Porque te hace mal, te la daña, te lastima, te destruye el cuerpo. Pero es en base a eso. Y cuando dice amonestación, la palabra amonestación ahí que utiliza en Efesios 6:4 viene del griego que significa una reprensión o una advertencia con el propósito de ponerlo en la mente y que llegue al corazón. No es solamente gritar, no es solamente hablar, desahogarse, sino de lo que va a impactar su corazón. Si usted y yo regresamos a Deuteronomio 11, dice, y las enseñarás. ¿Cuál era el propósito de que Dios le dijera al pueblo de Israel que enseñaran sus estatutos y sus mandatos? El impacto que tendrían en el corazón. La amonestación que dice ahí es una reprensión suave que llega y se pone en la mente con el propósito de que impacte el corazón. Hermano, hermana, esa comunión que debe de ser cultivada en la familia tiene el propósito de que sea un hogar donde la sinceridad, donde el amor y la unidad, todo sea reflejado en lo que hacemos. ¿Por qué estamos hablando de esto? En la mañana que mencionábamos un poco acerca de cómo Dios crea al hombre y a la mujer para reflejar la imagen y semejanza de Dios, entendíamos también que era importante entender que no era únicamente Adán y Eva, sino el propósito de la creación del hombre mismo. Cuando Dios establece la familia, ese era el propósito. De que fuera un lugar que reflejara el carácter y la esencia de Dios. Que pueda ser la familia un pedazo del cielo en la tierra. Donde nosotros podamos mostrar al Dios en el que creemos. Algo importante, hermanos, y ya con esto termino. A lo largo de la historia, después de la vida de los apóstoles, cuando usted estudia la vida de los mártires, y principalmente hablando después de la persecución que hubo contra el cristianismo, muchos de los cristianos en ese tiempo, que eran perseguidos por el Imperio Romano,
se escondían en lo que hoy conocemos como catacumbas. Pero algo interesante de eso, hermano, hermana, es que a lo largo y en los registros de la historia, no van a decir que son cristianos, obviamente, pero en los registros de cómo el cristianismo fue perseguido, podemos ver que en los coliseos o en el coliseo donde se hacía aquel show donde los leones devoraban a montón de personas o cristianos, había entre ellos niños. Sí. Y no solo eso. Lo raro, lo curioso para ese tiempo es que aunque los cristianos vivían escondiéndose, el cristianismo estaba creciendo. Más gente se añadía al cristianismo. Más gente seguía al Cristo del que tanto predicaban. Pero ¿cómo si es que ellos vivían ocultándose? ¿Cómo si no iban puerta por puerta tocando y hablándoles de Cristo y invitándolos a la iglesia? Tenían que vivir de manera tan anónima, donde pronunciar siquiera a veces el nombre de Cristo era sinónimo de ser acusado de traición. ¿Cómo es que el cristianismo crecía? ¿Cómo es que niños tenían el valor para afrontar y decir no negar a Cristo? Las vidas, familias, demostrando y dando testimonio, no por religión, no por imposición, sino por cómo vivían. Si no ha leído el libro que se llama Mártir de las Catacumbas, se lo recomiendo. De cómo el testimonio de un niño, hasta su muerte, impacta el corazón de un soldado romano. ¿Para qué? Para entregarle su vida a Cristo. Por la vida, el testimonio. Hermano, hermana, la familia, Dios la establece con el propósito de que Dios sea honrado y glorificado, y a través de cómo nosotros vivimos cumpliendo ese propósito, las demás vidas son impactadas para entender ese propósito. Y los resultados, vidas cambiadas, transformadas, vidas que no vagan buscando la razón de la vida, sino que comprenden el propósito por el cual fueron creados. Necesitamos, hermano, hermana, hogares, familias, donde podamos cultivar la unión, la comunión, pero donde podamos entender que cumplimos y fuimos creados para un propósito divino y glorioso. Y vivimos para ese propósito. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre,